Muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Amanda Guzmán, gerente de la Asociación de Ecoturismo en España, y está con nosotros también Anabel Bolívar, técnico de la asociación. Anabel, si quieres saludar y así te conocen o Hola, buenas tardes a te todos. ponen cara. Fenomenal. Pues la mayoría de vosotros nos conocéis de sobra, pero bueno, para los que no estáis tan familiarizados, simplemente contaros que somos la Asociación de Ecoturismo en España, una asociación sin ánimo de lucro que, que trata de impulsar un turismo, el ecoturismo en espacios protegidos en España, impulsar este producto, y por ello somos el ente gestor del Club de Producto Ecoturismo en España y su marca Soy Ecoturista. Podéis acceder a nuestro portal soyecoturista.com, donde ofrecemos experiencias, destinos, empresas de auténtico ecoturismo en nuestras maravillas naturales, nuestros espacios protegidos, siempre con empresas comprometidas con la conservación y el desarrollo local. Y sin más, en este caso, como asociación, a la petición de un socio nuestro, se vio la necesidad o el interés de saber un poco más de esta plataforma, esos hospedajes y la aplicación práctica del Real Decreto 933/2021 sobre el registro de viajeros. Y afortunadamente estamos en continua colaboración con Mr. Plan, y queremos, bueno, pues en nombre de toda la asociación, darte las gracias, David, a ti y a Mr. Plan, por ofreceros a impartir este webinar para tratar de resolver todas las dudas que los alojamientos, ya estén adheridos a Soy Ecoturista o no, vinculados de alguna manera a la Asociación de Ecoturismo en España, puedan solventarlos. Así que muchísimas gracias, David. David Díaz, director de Mr. Plan. Yo ya te paso la palabra y todo tuyo. Estupendo, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y nada, vamos a intentar que este ratito sea lo más ameno posible y sobre todo que sea lo que aprendáis lo máximo sobre la nueva normativa. No va a ser muy largo porque la normativa tampoco es excesivamente complicada, pero sí que es cierto que plantea algunas luces y sombras y todo eso lo vamos a intentar desvelar a lo largo de la webinar. No creo, ya digo, que sea excesivamente largo. Si os parece bien, yo voy a compartir pantalla. Y ya le doy al play. Vale, perfecto. Bueno, pues hablamos del nuevo parte de viajero. Lo que vamos a ver aquí es las diferencias que hay con el antiguo, cuáles son las nuevas obligaciones que vamos a tener y qué vais a tener que hacer y cómo lo vais a poder hacer. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con la nota de prensa que sacó el Ministerio hace prácticamente ahora mismo, un poquito más de un año, porque esta ley, la 933, es de 2021. O sea, en octubre de 2024 va a hacer ya 3 años. El problema que tiene esta norma es que cambia completamente o cambia en muchos aspectos la anterior, entonces pues han tardado un poquito en desarrollarlo y como veis en las letras es subrayado en amarillo a lo que hacía la referencia la nota del ministerio, indicando que va a haber un retraso y se suma a otros dos que ya había. Con lo cual, yo creo sinceramente que esta ya es la definitiva y os voy a explicar un poquito de qué va todo esto. Vale, en esta webinar voy a contar un poquito cuáles van a ser las obligaciones del propietario, cómo se puede trabajar con el nuevo parte de viajeros y luego pues la relación con otras herramientas que van a salir en el mercado, que ya están en el mercado y que vais a poder utilizar para automatizar todo el proceso. Pero vamos a empezar con lo magro, con lo importante, que es, primero, pues paso a paso, yo lo voy a ir desgranando, ¿vale? Lo primero, ¿cuándo se publicó la normativa? Como ya dije, el 26 de octubre del 21 salió la normativa y en esta normativa se hablaba de las nuevas obligaciones de registro documental e información de aquellas personas físicas y jurídicas que ejerzan actividades de hospedaje y alquiler de vehículos motor. Evidentemente, la parte de vehículos motor a nosotros no nos interesa mucho, pero que sepáis que si alguno de vosotros alquila coches o alquila vehículos, que aquí también tiene que acogerse, esta normativa también le afecta, ¿vale? ¿Cuándo entra en vigor? Pues nada, aquí en principio sí que os digo una cosa porque estaba previsto que entrara en este caso fue el 2 de junio, yo he puesto ahí enero, pero es el 2 de junio de 2023, y justamente las fechas antes hubo una auténtica avalancha que colapsaron incluso los servidores del ministerio. Entonces, una de las cosas que yo os voy a aconsejar es que si tenemos que iniciar los trámites, no lo dejemos para el último día, porque nos podemos
encontrar con el apremio de la última hora y de no llegar a tiempo, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ¿a quién afecta? Esto es muy importante. Y fijaros bien que estas obligaciones afectan a todos los gestores y propietarios que realicen labores de hospedaje y aquí es muy importante destacar profesional o no. ¿Qué significa profesional o no? En principio, que prácticamente cualquier alojamiento que alquile, pues que alquile cobrando un dinero, pues está obligado a hacer esto. Pero aquí a mí me surgen algunas dudas que estaba compartiendo justamente antes con Amanda y que iremos desvelando. Desde luego, si tenéis esta actividad económica, aunque sea una actividad subsidiaria, tendréis obligación de realizar esta tarea, ¿vale? Estamos hablando que por defecto le afecta a hoteles y hostales, albergues, casas rurales, camping, bungalow, apartamentos turísticos y alojamientos vacacionales. Fijaros bien que aquí os he traído la normativa y he subrayado un par de frases. Luego volveremos a la definición del artículo 2 para comentar algunas cosillas, pero fijaros bien que pone a efectos de lo establecido en el Real Decreto se considerarán, y aquí te dice quién debe realizar esta serie de tareas. ¿No? Yo me he fijado aquí en este apartado porque nos interesa el punto, bueno, lo que he subrayado al principio, que son las llevadas a cabo de modo profesional o no, con la finalidad de proporcionar a cambio de un precio, contraprestación o compensación, habitación o espacio para las pernoctaciones a las personas. ¿De acuerdo? Fijaros bien que ya de entrada me está diciendo que profesional o no. Todo el que realice esa actividad obteniendo una contraprestación puede está obligado a desarrollar esta obligación. Y ahora me desglosa varios puntos, pero me voy a fijar en el primero y en el segundo. Luego el resto lo veremos un poquito más adelante. Fijaros bien que pone que las llevadas a cabo por establecimientos comerciales abiertos al público. ¿Vale? ¿Qué significa? Que si yo tengo un alojamiento y está abierto al público, o directamente se comercializa al público, pues tengo obligación. Y aquí la pregunta sería, oye, si yo tengo un apartamento en la playa y lo alquilo ocasionalmente, pues a mis vecinos de mi pueblo para que vayan allí y tal, tengo obligación. Yo creo que atendiendo a esta frase, no tendrían obligación de hacerlo, porque estamos hablando de establecimientos comerciales abiertos al público y luego efectivamente integrados en este sector conforme a la normativa dictada por la administración competente. O sea, es abiertos al público e integrados en el sector conforme a la normativa, ¿vale? Eso ya estamos hablando de que tiene que ser un negocio abierto. Bajo mi punto de vista, tiene que ser un negocio abierto. Entonces, va a ser todos los negocios, profesionales o no, se dediquen a ello de forma ocasional o de forma, o de forma permanente, tienen obligación de seguir esta normativa. Y se incluyen dentro de este concepto hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, establecimientos de turismo rural o análogos. Y luego fijaros bien que en el punto B ya me pone que incluso camping, todos los campings y zonas de establecimiento de estacionamiento de autocaravanas. Esto que los campers que están ahora muy de moda, pues también tendrían obligación. Y luego el tema de operadores turísticos y plataformas lo veremos en otro punto un poquito más adelante. De entrada, parece que el espectro de los que estamos obligados, disculpad que me incluya porque yo también tengo una casa rural, ¿de acuerdo? Entonces, a mí también me afecta esta normativa igual que a vosotros, por lo tanto, muchas veces voy a hablar en primera persona. Vale. Ahora, ¿qué cambia de la ley con respecto a la anterior? Pues cambian 4 puntos y es los que voy a explicar detalladamente ahora, ¿vale? El primero, el número de envíos y el lugar donde hay que hacer esos envíos. Los datos que hay que comunicar ya no son los mismos que se comunicaban antes o varían ligeramente. Los viajeros que hay que registrar. Antes teníamos que registrar una serie de viajeros, ahora tenemos que registrar otros viajeros. Ahora os diré cuáles exactamente. Y las personas o quienes tienen la obligación de efectuar los envíos. Y ahora lo veremos. Primero, ¿cómo funcionaban los envíos anteriormente y cómo funcionan ahora? Bien, fijaros bien que yo he puesto en azulito lo que tiene que ver con los envíos antiguos y en amarillo, coincidiendo con ese color del Ministerio de Interior, los envíos que hay que hacer ahora. Primero, antes se hacía un único envío. ¿De acuerdo? Cuando entraban los clientes en el alojamiento, yo hacía un registro de todos los clientes y los enviaba a los cuerpos de seguridad del Estado o bien lo enviaba la mayoría de nosotros a la Guardia Civil. ¿De acuerdo? Ya sabéis que las comunidades autónomas tienen una casuística específica y ellos lo tienen que enviar a otros sitios. Pero en cualquier caso, a los cuerpos de seguridad del Estado habría que enviarlo, siempre. ¿De acuerdo? Ahora bien, ahora hay dos comunicados que son
diferentes y hay que hacer un primer comunicado y siempre al ministerio cuando se produzca la reserva. Ahora veremos en detalle a qué me refiero con esto. Y un segundo, que es muy parecido al parte que se hacía antes, o sea, se va a realizar o vamos a hacer un registro de todos los viajeros el día de la entrada y vamos a comunicarlo al ministerio. Con lo cual, la Guardia Civil, a partir de un determinado momento, que también veremos, ya no pinta nada. ¿De acuerdo? Ya no vamos a tener la obligación de enviar esos partes a la Guardia Civil, con lo cual se queda fuera de juego con la nueva normativa. Pero sí que vamos a tener que hacer ese mismo envío con una serie de modificaciones, lo vamos a tener que hacer al Ministerio del Interior. Por tanto, en la anterior normativa, un solo envío a la Guardia Civil. Aquí, dos envíos, uno en un momento de tiempo y otro en un segundo momento de tiempo, que hay que enviar siempre al Ministerio del Interior. Bien, lo primero es qué datos hay que enviar. O sea, hay un cambio, ya no se envían los mismos datos de antes, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros bien porque quiero ser muy claro aquí para que quede claro que los datos que hay que enviar en un caso y en otro son diferentes y cuáles son. Bien, en azul vuelvo a poner el dibujo en la parte izquierda donde se ven ahí los viajeros y se ve el dibujo del policía. Vuelvo a poner lo que nosotros hasta la fecha estábamos obligados a mandar. Teníamos que enviar en la fecha de entrada a nuestro alojamiento los datos de cada uno de los viajeros que tuvieran edad de 16 o más años. Y los datos eran los siguientes: nombre, apellido, apellido 2. Estamos hablando de los datos obligatorios, ¿de acuerdo? Eran los estrictamente obligatorios. Nosotros lo que hacemos con nuestros clientes es siempre enviar los estrictamente obligatorios y ni uno más, ¿vale? Nombre, apellido, el primer apellido, segundo apellido, en el caso de que sean españoles, tipo de documento, número de documento, fecha de expedición y fecha de nacimiento. Esto básicamente era la normativa antigua y entonces yo cuando llegaban mis clientes hacía la relación de esos viajeros y automáticamente se lo enviaba a la Guardia Civil. Y con eso estaba resuelto. Aquí, en cambio, hay dos envíos. En un primer envío tenemos que comunicar una cosa y en un segundo envío tenemos obligación de comunicar una segunda cosa. El que se parece al envío que había anteriormente, el de la Guardia Civil, es el número 2, este un poquito más largo. ¿Por qué? Porque el concepto es exactamente el mismo. En la fecha del viajero, ¿eh? Lo que tengo que hacer, perdón, en la fecha de entrada al alojamiento de mis viajeros, lo que tengo que hacer es enviar los siguientes datos. Como veis, en la parte azul de la policía, antes no había que enviar la relación de las reservas. En cambio, aquí sí hay que enviar relación de reservas. Tengo que enviar reserva por reserva todas las reservas que entran en mi alojamiento. Reserva 1, reserva 2, reserva 3 y reserva 4. Y en cada una de esas reservas tengo que determinar o tengo que diseccionar los datos de cada uno de los clientes. Estamos hablando de, perdón, vamos a ver. Estamos hablando de que cada uno de los clientes que tengo que incluir en ese parte de viajeros son el nombre, el apellido, apellido 2, tipo de documento, número de documento, eliminamos o eliminan la fecha de expedición, pero a cambio nos incluyen el número de soporte de documento, fecha de nacimiento, dirección, soporte de municipio, municipio, código postal, país, teléfono, mail y parentesco. No os preocupéis por el tema de municipio y el código de municipio, porque si lo hacéis manualmente, en el momento que seleccionéis el municipio, todo lo que es el código de municipio, el municipio y código postal te lo va a poner automáticamente, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que ahora cambia todo esto y como veréis, hay dos cosas nuevas que hay que incluir, que es el parentesco, ¿de acuerdo? Y el número de soporte de documento, que son las cosas que más preocupan. Ahora os explicaré exactamente cómo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como veis, este envío es igual que el que hacíamos antes, pero un poquito más largo, con más datos. En la columna 2, como veis, lo que he puesto han sido los datos que había antes en azul y los datos nuevos en naranja, para que veáis la diferencia de lo que eran los datos que eran obligatorios en el primero con los datos que eran obligatorios en el segundo. Pero bien, ahora vamos a ir al primer envío. Este era el segundo envío, que ya os digo que se parece mucho al anterior, salvo que con más datos, ¿vale? Ahora lo explicaremos un poco. Pero vamos al primero, porque lo que me está diciendo ahora mismo la nueva normativa es que es obligatorio que cuando se produzca una reserva, yo como alojamiento o a quien corresponda,
comunique que esa reserva se ha producido. Vamos a suponer que, por ejemplo, yo estoy en mi casa y me llama un cliente en febrero y en febrero me llama para una reserva en agosto. En el momento que yo negocio con el cliente, le doy mi precio y él me dice que sí y yo doy por confirmada la reserva, en ese momento en que la reserva ya es firme, automáticamente tengo que entrar en la web del ministerio y comunicar que esa reserva se ha producido. Es lo que está ahí justamente en la columna del medio, que es el envío número 1. Con lo cual, yo tengo que decirle al ministerio, oye, mira, que acabo de cerrar una reserva y esta reserva tiene este identificador. En la fecha del contrato, o sea, cuando la he cerrado, que será la fecha de hoy, la fecha de entrada, la fecha de salida y el tipo de pago. Aquí al principio la normativa pedía muchas más cosas, pero parece que se dieron cuenta de que algunas eran prácticamente imposibles de rellenar y finalmente sé que nos quedamos con este grupo. Entonces, tengo que poner básicamente los datos de la reserva y los datos del nombre y apellido y el teléfono de la persona que lo ha hecho. Básicamente, esa va a ser la reserva. No tiene por qué ser la persona que lo ha hecho o la entidad que lo ha hecho, no tiene por qué ser un viajero, simplemente la persona que lo ha hecho. Con lo cual, yo tengo la obligación de comunicar esa reserva en el momento que se produzca. Y luego en agosto, cuando estos clientes entren, ya en el parte de viajeros conjunto, pues ya meteré la relación de todos los viajeros, de todos los participantes en la reserva, ¿vale? Pero ahora de momento tengo esa obligación. ¿Qué es lo que nos dice la normativa también? Que si la reserva se modifica o la reserva se anula, automáticamente lo tengo que enviar, ¿de acuerdo? En este caso, normalmente mandaré, lo más habitual es que haya una anulación, pues nada, entraré, le diré que se ha anulado la reserva y punto, ¿vale? Bien, aquí hay otro tema interesante que es se nos han colado por ahí unas líneas, ¿de acuerdo? Espero que no sea nada malo, ¿vale? Simplemente que sepáis que esas dos líneas verdes se nos han colado por algún motivo, son problemas del directo, ¿vale? Bien, lo que os decía. Ahora, otra ligera diferencia que, como ya os he contado en la pantalla anterior, ocurre con el antiguo y el nuevo parte, ¿vale? El antiguo parte, yo simplemente, en el momento de la entrada al alojamiento, bueno, mira, en mi alojamiento hoy van a venir 20 personas de diferentes reservas, da igual, yo cojo, hago una relación de viajeros y las enviaba a todos a la Guardia Civil, ¿vale? En cambio, los nuevos envíos ya lo que controlan no solamente son los viajeros, sino también las reservas. ¿De acuerdo? Yo, a medida que se producen las reservas, a medida que me llegan a mí, a medida que la pongo en mi planning, yo voy comunicando cada una de esas reservas, se las voy comunicando al ministerio. Reserva 652, reserva 845, reserva XIP, ¿de acuerdo? El identificador que yo le pongo en mi sistema. Yo voy cogiendo, todas esas reservas las voy comunicando, ¿ok? Tal y como veíamos en el envío anterior. Y una vez que llegan esos clientes, ¿de acuerdo? Tengo que diseccionar reserva por reserva. Entonces yo voy a decir, oye, pues mira, la reserva tal tiene dos usuarios, dos personas, que son esta y esta. La reserva X tiene tres y son esta y esta. La otra reserva, la de identificador tal, tiene una serie de usuarios, una serie de personas que son esta y esta. Y voy especificando reserva por reserva, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante este concepto? Porque entendemos que hay una correlación entre las reservas que yo he comunicado y las reservas que finalmente voy a enviar en el parte de viajeros. Con lo cual, creo que será conveniente que si yo he comunicado 30 reservas en el envío primero que he hecho al ministerio, también esas mismas reservas se vayan comunicando paulatinamente cuando entren los viajeros y, por decirlo de alguna manera, que cuadren. Eso sería lo ideal. Bien, ahora, ¿qué viajeros tenemos que registrar? ¿De acuerdo? Y aquí hay un cambio sustancial, porque los viajeros que tenemos que registrar son primero los adultos, ¿vale? Esto es, como siempre, son los datos de los adultos, aquí no tenemos ningún problema, pero ahora hay un cambio, porque los jóvenes que tenemos que registrar ya son de 18 a 14 años, y estos tienen la obligación de registrarse y tienen la obligación también de firmar, ¿de acuerdo? Ese parte de viajeros lo tienen que firmar tanto los adultos como los niños o los jóvenes de 18 a 14 años. Y por último, y esto es inédito porque no había ocurrido antes, todos los menores de 14 años los tenemos que registrar. Ya sabéis que todos los menores de 14 años obligatoriamente, o no tienen obligación de tener DNI. Por tanto, es obligación del tutor o del responsable que los registre. No tienen que firmar, por supuesto,
¿de acuerdo? Pero tienen que quedar registrados. En el caso de los adultos y los jóvenes tienen que firmar, y en el caso de los jóvenes, pues de estos más pequeños, los tenemos simplemente que registrar las personas responsables. Y otra cosa muy importante, de estos dos grupos últimos, los jovencitos y los niños, tenemos que establecer la relación de parentesco con alguno de los adultos, ¿de acuerdo? Todo esto, yo sé que a lo mejor ahora os está pareciendo un mundo, pero todo cuando lo automaticemos, luego todo es mucho más sencillo, ¿vale? Pero simplemente que sepáis que eso, pues, esto es lo que realmente hay que hacer. O sea, cuando yo registre un menor, ese menor le tengo que decir, oye, pues con Pepito, con quien sea, con el adulto Antonio González, con la persona adulta Juana Lozano, pues es hijo, es hija, es tutor, eh, no sé, sobrino, es lo que sea, lo cojo, lo pongo, lo apunto y ya está, y ya estoy cubierto. Bien. Fijaros bien porque aquí ante la duda he hecho una captura de la normativa que pone qué viajeros hay que registrar, ¿vale? Y me voy al punto 2. Los partes de entrada para el uso de los servicios de hospedaje, perdón, deberán ser firmados por toda persona mayor de 14 años que haga uso de los mismos, conforme al sistema y modelo que se establezca. En el caso de las personas menores de 14 años, fijaros bien que aquí es donde lo dice expresamente, sus datos serán proporcionados por la persona mayor de edad de la que vayan acompañados, o sea, con el tutor legal o con la persona responsable, ¿vale? Así que os lo digo por si nos quedaba alguna duda, que sepáis que eso funciona así. Hay que guardar los archivos. Esto también es muy importante porque aquí la normativa cambia ligeramente. ¿Hay que guardar los archivos? Pues sí, los sujetos obligados habrán de llevar un registro informático. Ya no nos obligan a guardar estos archivos en papel. Yo supongo que aquí hay una pequeña duda con el tema de la firma, porque, claro, evidentemente nos obligan a firmar. Pero fijaros bien que si nos obligan a firmar, nos pueden obligar a firmar en papel o nos pueden obligar a firmar mediante un garabato en el teléfono, con una firma biométrica o con cualquier otra cosa. O sea, yo puedo ya firmar como yo quiera, porque aquí no se especifica cómo va a ser la firma. Pero lo que sí tenemos que tener claro que a partir de 14 años tienen que firmar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es lo que yo tengo que guardar? No tengo obligación de guardar las firmas en papel, pero sí estamos obligados a llevar un registro informático, o sea, tener localizado todo ese registro de viajeros de forma informática. Si además lo tengo firmado de forma digital, pues estupendo, tengo las dos cosas y ya no tengo que acumular, en papel no tengo que acumular nada, ¿vale? Fijaros bien el segundo punto, los datos de registro informático deberán conservarse durante un plazo de 3 años, ¿de acuerdo? Con lo cual, al cabo de 3 años yo podré borrar esos archivos si yo quiero, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que la obligación, según la normativa, es guardarlo durante 3 años. Y el último punto también es importante porque los sujetos obligados que desarrollen actividades de hospedaje de manera no profesional, y esto es muy importante, quedan exceptuados de las obligaciones de registro documental y conservación de los datos previstos en este artículo. Significa que no tienen obligación, sí tienen obligación de comunicar los datos, pero no tienen obligación de guardarlos. O sea, yo, si me entran 5 viajeros y mi actividad es no profesional, ahora viene la pregunta de qué es profesional y no. Si yo desarrollo una actividad no profesional, lo único que tengo que hacer es comunicarlo al ministerio. No tengo que hacer ninguna otra cosa más. Ellos me firmarán, yo lo comunicaré al ministerio. Yo, si queréis, te puedes quedar con ello, pero no te pueden exigir. No te pueden exigir que lo almacenes durante 3 años. Bien. Entonces, actividades de hospedaje de manera no profesional. Y aquí es donde entra la gran duda, porque yo en ningún sitio he encontrado qué es una actividad no profesional y cuál es una actividad profesional. Con lo cual, conforme a esta normativa, si vosotros tenéis alguna al respecto, probablemente la mayoría de vosotros seáis profesionales y tengáis la obligación de guardarlo durante un plazo de 3 años, pero si tenéis la duda, daros cuenta que aquí cada comunidad autónoma define profesional o no de una manera completamente diferente, con lo cual tenéis que acudir a vuestra comunidad autónoma y preguntar si vuestra actividad, conforme a este artículo, se considera profesional o no. Solo ellos os lo van a poder aclarar, porque sería muy atrevido por mi parte decir, por ejemplo, que en Extremadura o que en tal comunidad esto es profesional
y dar a entender que va a ocurrir lo mismo en la comunidad donde vosotros estéis desarrollando vuestra actividad. Con lo cual, yo simplemente os pido un poquito de prudencia y que este punto, si consideráis que no lo tenéis claro, que lo preguntéis conforme a vuestros organismos oficiales en la comunidad autónoma donde estáis. Bien, obligaciones de comunicación. Bien, ahora vamos con las obligaciones de comunicación y aquí es donde, en esta parte del artículo, es donde me dice, al principio nos resultaba, cuando lo leímos por primera vez, nos resultaba un poco confuso, pero bueno, ya lo aclaramos con la nueva normativa que salió para ver exactamente los datos que eran obligatorios, pero aquí ya nos decía que cómo debo y cuándo debo comunicar, ¿vale? Entonces, como veis, hay dos comunicaciones. ¿Veis lo que ha subrayado en amarillo que pone la A y la B? ¿De acuerdo? Primero, hay que hacer una comunicación al realizar la reserva o la formalización del contrato. O sea, lo que hemos dicho antes, ese primer envío es la A. Al realizar la reserva o formalizar el contrato o, en su caso, su anulación. ¿De acuerdo? Y la B al inicio de los servicios contratados. Este es el parte de toda la vida. ¿De acuerdo? Pero con un poquito más de datos. Esto es lo que yo os comunicaba que aquí no está aclarado, pero luego en la normativa que se ha sacado de donde se especifica dónde y cómo hay que enviar los datos, ya vienen especificados todos esos datos, los que son obligatorios, que son los que yo os he puesto en la otra pantalla, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Esta comunicación se realizará de manera inmediata y en todo caso en un plazo no superior a 24 horas. O sea, nos dan 24 horas para que lo enviemos. Es algo parecido a lo de la Guardia Civil, lo que pasa que allí ¿cómo se dice? El periodo de tiempo desde que entran los clientes hasta comunicarlo, no me lo sé, la verdad, pero aquí son 24 horas máximo. Pero 24 horas máximo para comunicar la relación de clientes en el momento de la entrada, pero también para comunicar en el que se ha producido una reserva en el momento que se ha formalizado el contrato. ¿De acuerdo? Entonces, las comunicaciones previstas en este artículo se realizarán sí o sí por procedimientos telemáticos. Este tema también es un poco confuso. A nuestro entender, lo que nos está diciendo es que realmente podemos enviarlo de forma automatizada por procedimientos a través de software ya que he desarrollado a tal efecto, como veremos ahora, o lo puedo introducir de forma manual. ¿Vale? Aquí te pone una excepción de que son aquellos sujetos que desarrollen actividades de hospedaje de manera no profesional. Otra vez tenemos esa excepción, ¿de acuerdo? Y me dice que lo podrán realizar por medios no telemáticos, pero no nos explica cuáles son los medios no telemáticos. Pero volvemos a insistir. Primero, mi actividad es no profesional. En este caso, no tengo obligación de enviarlo de forma telemática, pero ¿cuál es el procedimiento que debo hacer para enviarlo? ¿Vale? Esa pregunta queda en el aire. Bien, y aquí vamos con la siguiente pregunta y vamos a volver a un artículo que hemos visto antes, es ¿quién debe efectuar los envíos? Y aquí por fin ya llegamos a tener buenas noticias, ¿vale? ¿Por qué? Porque la mayoría de vosotros recibe, estoy convencidísimo, ¿de acuerdo? Recibe las reservas a través de Booking, de Expedia, de Airbnb, en definitiva, de agencias, de OTAs y agencias de viaje, ¿vale? Sobre todo de OTAs, de Booking recibiréis infinidad de reservas. Pues bien, todas aquellas reservas que vengan de OTAs, vosotros no tenéis que hacer ese primer envío. O sea, la comunicación de la reserva la van a hacer las OTAs. Con lo cual, de entrada y de un plumazo, estamos quitando la obligación del 90% de las reservas que nos entran. ¿Por qué? Porque nosotros esas reservas no las vamos a comunicar, las van a comunicar ellos. Fijaros bien que en los puntos, volvemos al artículo 2, y en los puntos C y D, ¿de acuerdo? Donde se habla de operadores turísticos que presten servicios de intermediación entre empresas dedicadas a la hostelería, a los consumidores y de las plataformas digitales dedicadas. Y ahora lo explicamos un poquito, ¿de acuerdo? Estos señores, aparte de los camping, de las casas rurales y las casas de huéspedes, son los obligados a hacer los envíos. En este caso, esto se refiere al primer envío, la comunicación de las reservas. Por lo tanto, primera pregunta que nos preguntaban algunos, oye, si Booking no tiene la relación de viajeros, ¿cómo los puede enviar? No, no, no. Es que Booking no necesita la relación de viajeros, porque Booking solamente va a comunicar al ministerio que se ha producido una reserva en el alojamiento tal, y él va a comunicar esa reserva, pero no tiene que comunicar la relación de viajeros el día de la entrada. Eso lo tenéis que hacer vosotros. Por tanto, si Booking comunica que se han producido X reservas, esa comunicación de reserva ya vosotros no la tenéis que hacer. ¿De acuerdo? Entonces,
El punto C realmente son los operadores turísticos. Estamos hablando de agencias de viaje y mayoristas. Y el punto D son plataformas son las otras, es Booking. Y fijaros bien que pone a título oneroso gratuito, da igual que sea gratuito, ¿de acuerdo? Pero quiero decir, tanto unas como otras están destinadas o están obligadas a enviar esa comunicación. Oye, se ha producido una reserva en tal alojamiento y te la envían. Se ha producido otra en tal alojamiento y te la envían. Ha habido una anulación y te la envían. Ha habido otra reserva y te la envían, ¿vale? Todo eso lo hacen. Pero claro, aquí hay 2 o 3 preguntas que tenemos que o tendremos que hacer, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nuestra asociación tiene un portal, se supone que es una especie de plataforma digital, y la reserva se produce en mi alojamiento, ¿qué debo hacer? Yo os diría que si tenéis una plataforma digital que permite hacer reservas, si la reserva es directa a vosotros sin intermediación, lo tenéis que comunicar vosotros. Yo os diría que el 99% de este tipo de plataformas que se desarrollan son reservas directas, con lo cual, ante la duda, siempre vosotros tenéis que comunicarlo, ¿vale? Las reservas que vengan de un portal, por ejemplo, como puede ser Ecoturismo, la obligación de comunicarla no será de Ecoturismo, porque son reservas directas a vosotros. La tenéis que comunicar vosotros, ¿vale? Simplemente que sepáis que la duda que podía existir habla de intermediación o no intermediación. En el momento que no hay intermediación, ¿de acuerdo? No hay ningún servicio que se preste de intermediación, porque lo único que estáis es obteniendo una visibilidad en ese portal para que accedan a vuestro alojamiento y os contraten. En ese momento, vosotros sois los que recibís la reserva y vosotros tenéis que comunicar que se ha producido esa reserva. ¿De acuerdo? Entonces, agencias de viaje, plataformas tipo OTAS, que sí que intervienen en la intermedia y además cobran comisiones, y luego están los pequeños portales de asociaciones que bajo nuestro punto de vista y conforme a lo que pone aquí, no tendrían obligación de hacer ninguna comunicación. Eso serían reservas directas y seríais vosotros los que tendríais que comunicar. Bien, otra pregunta muy interesante que tenéis que saber. ¿Cuándo entra en vigor esta normativa y cuándo se anula la de la Guardia Civil? Pues bien, hasta ahora, de hecho, por decirlo de alguna manera, vosotros, a partir de ahora, a partir de mañana, si dais de alta vuestro alojamiento, podéis empezar ya a enviar los partes de viajero al ministerio. ¿De acuerdo? Los partes de viajero y la comunicación de la reserva. Los dos envíos. Lo podéis hacer desde el momento que queráis. Pero seguiréis teniendo la obligación de enviar los partes de viajero, los registros de viajero a la Guardia Civil. Ahora bien, aquí nos habla ya de la disposición derogatoria única que nos dice que efectivamente cuando entre, resumiendo, ¿vale? Que cuando entre en vigor la normativa, en este caso el 1 de octubre de este año, automáticamente el registro y los antiguos partes de viajero a la Guardia Civil ya no serán obligatorios. Pero hasta ese día, hasta el día anterior a ese, hay que enviarlos. ¿De acuerdo? A partir de ahí ya no hace falta, ya no tenéis que enviarlo y lo único que tendréis que enviarlo siempre al ministerio, ¿vale? Otra cosa muy importante que os quiero comentar. El hecho de que vosotros os deis de alta en el ministerio o deis de alta vuestro alojamiento no os obliga hasta el 1 de octubre a hacer ningún envío de parte de viajeros. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de nosotros estamos pensando que a lo mejor no es conveniente hasta el día justamente antes de darme de alta en la web del ministerio, no sea que pase, vete tú a saber qué. Pues yo os diría que no es ningún problema. Es más, os diría, daros de alta en la web del ministerio ya, porque seguramente habrá avalancha al final. Si vosotros estáis dados de alta, ya por lo menos habréis cumplido ese primer requisito y ya podréis hacer el envío y no tendréis que estar pensando si os va a llegar la hora o no, o vais a incumplir, o no sé. Yo creo que lo suyo es daros de alta vuestro alojamiento y no hace falta que enviéis absolutamente nada, ningún parte hasta el día 1. Hay algunos de nuestros clientes que ya lo han activado el envío de parte de viajero y ya lo están enviando. O sea, como es algo automático, pues lo cogen y lo envían ya y de alguna manera también sirve como rodaje. ¿Queréis hacer eso? Pues también se puede hacer. ¿De acuerdo? Pero que sepáis que obligación, aunque os deis de alta, no tenéis obligación ninguna hasta el día 1 de octubre. Y que a partir de ese día, los envíos a la Guardia Civil ya no tenéis por qué hacerlos. ¿De acuerdo? Ya no estáis obligados. Vale, entonces, lo primero que os quiero contar, os voy a hacer 2 repasos muy rápidos, pero muy, muy rapidísimos, es qué documentación os he traído aquí, ¿vale? Os he traído
un, dos, tres, cuatro, son 5 enlaces. Aquí os he puesto 4, pero realmente son 5. Lo tengo ahí en chiquitito. Y el primer enlace que tenéis, que os he puesto en el chat, es el enlace a la sede electrónica. Ahora os voy a mostrar un pantallazo donde os explico dónde os tenéis que dar de alta vuestro alojamiento, ¿vale? Este enlace os lleva directamente a esa página, ¿vale? Para dar de alta vuestro alojamiento. Después, segundo es la normativa. Si tenéis alguna duda con la normativa y queréis echarle un vistacillo, a ver qué dice y tal, que sepáis que esa normativa os lleva directamente al BOE, ¿de acuerdo? Donde aparece desarrollado todo el tema. Y luego os he puesto 3 vídeos que me parecen muy interesantes, ¿vale? Son 3 vídeos que hemos desarrollado nosotros para ayudar a nuestros usuarios para que se registren y todo esto. Primero, podéis utilizar varios métodos para que no tienen por qué ser el certificado digital para registrar vuestros alojamientos. Pero en cualquier caso, siempre requerís uno de estos métodos. Uno de ellos es el certificado digital. Si no es este, será el de clave A, si no el de clave móvil, si no, hay varios de ellos, ahora los veremos, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso, que sepáis que si ya tenéis el certificado digital o alguno de estos métodos para entrar en la administración, ya estáis cubierto para poder dar de alta, ¿de acuerdo? Entonces, si alguno de vosotros no tiene ningún método y quiere obtener el certificado digital, aquí hemos hecho un vídeo de 5 o 6 minutos donde lo explicamos paso a paso y es muy sencillito. Os decimos exactamente cómo lo tenéis que hacer. Si alguno de vosotros no se atreve, pues puede coger a alguno de vuestros chavales o algún conocido y lo va a hacer súper bien. Ya sabéis que las nuevas juventudes se hacen con estas tecnologías de forma casi mágica, ¿de acuerdo? Ahora, el segundo vídeo es dar de alta el alojamiento en el ministerio. Aquí lo que yo os voy a explicar muy por encima, aquí lo detallo paso a paso, qué rellenar, dónde clicar y cómo rellenarlo. Es súper sencillo, es muy rápido e incluso algunos problemas que yo me encontré al rellenarlo os lo comento aquí para que vayáis con ojo porque si vuestro alojamiento está fuera de un determinado ámbito, puede ser que incluso para poner la población o la calle, pues tengáis algún tipo de problema. Yo aquí tuve algún problemilla y aquí en el vídeo explico cómo lo subsané, ¿de acuerdo? Y luego, si queréis ya dar de alta manualmente, que podéis hacerlo manualmente los registros, ¿de acuerdo? Ya no necesitáis nada más. Simplemente con vuestro certificado digital o vuestra clave de acceso a la administración, dais de alta vuestro alojamiento y a partir de ahí ya vais a poder dar de alta los partes. Ahora os voy a decir muy rápidamente cómo, ¿vale? Pero si, por ejemplo, estáis trabajando con un software que sea compatible y que permita enviar los partes automáticos, como es el nuestro, ya os digo, ya no es que sea el nuestro, es que como el nuestro, supongo que habrá más software que adapten su capacidad para que puedan enviar los partes. El nuestro es uno de ellos y nosotros, para poder activarlo, pues al principio nos vimos un poco sobrepasados porque no sabíamos exactamente cómo se hacía. Luego ya estuvimos a base de mandar muchas consultas, ya nos dijeron cómo deberíamos hacerlo y todo eso queda muy explicado en este vídeo. Usuario y contraseña para activar el envío automático. Esto sirve para nuestro software, pero sirve para cualquier otro que estéis utilizando y que tenga este servicio de envío del parte viajero al ministerio. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo explico muy fácil. Ya os digo, no hace falta que tengáis nuestro software para que os sirva de referencia para obtener esa información. Bien, esta es la pantalla, fijaros bien, que aquí ponía sede electrónica, en el enlace chiquitito aquí a la derecha, el primero, ponía sede electrónica donde dar de alta el alojamiento. Ese enlace os va a llevar a esta página. Fijaros bien que he dibujado una flechita, que la he dibujado por aquí, bien, la flechita roja que pone hospedaje y alquiler de vehículos. Ahí es donde vais a hacer las dos cosas. Vais a dar de alta vuestros alojamientos y si queréis dar de alta los partes de forma manual, ¿de acuerdo? Lo vais a poder hacer aquí, ¿de acuerdo? Bien. Si yo pulso ahí, esta es la pantalla que yo me voy a encontrar, ¿de acuerdo? Y voy a poner acceso al registro de... lo primero que tengo que hacer para dar de alta mi alojamiento es darle a donde pone la flechita. Acceso al registro de establecimiento y entidades. Pero fijaros bien que donde tengo que dar es a la arroba que hay ahí. Porque mucha gente empieza a marcar ahí y se vuelve un poco loca. Y lo que tenéis que hacer es marcar la arroba. Al marcar sobre la arroba, automáticamente ya me aparecen los métodos el clave PIN, la clave móvil, el certificado digital o la clave permanente. Mediante cualquiera de estos 4 métodos podemos dar de alta nuestro alojamiento. Evidentemente,
este método de identificarnos, pues acredita que somos nosotros, con lo cual todo lo que demos de alta lo podremos hacer. Podemos dar de alta un alojamiento o varios. Fijaros bien que cuando yo le doy aquí en acceso de registro de establecimientos y entidades, ya me identifico, automáticamente voy a entrar aquí, en este menú. En este menú está rellenar formulario, ¿vale? Y esto para consultar mis datos. Pero aquí en rellenar formulario es donde daré de alta los alojamientos tantas veces como sea necesario. ¿De acuerdo? O sea, perdón, tantos alojamientos como quiera. Si quiero dar uno, uno. Si quiero dar dos, dos. Y luego cuando acceda a mis datos, ahí me va a aparecer la relación de todos los alojamientos. Como veis, es muy sencillo. El resto no tiene mayor importancia, pero rellenar formulario para dar de alta los alojamientos y acceder a mis datos para ver todos mis datos, para poder corregirlos y para ver luego todos los alojamientos, un listado de todos los alojamientos que tengo registrados. ¿De acuerdo? Con lo cual, esa primera parte, esta primera parte sería la que me permitiría hacer precisamente eso. Así que vamos a avanzar y vamos con la segunda. La de abajo es una vez, me va a aparecer una vez que tengo ya dado de alta un alojamiento. ¿De acuerdo? Es probable que si no tenéis dado de alta alojamiento, esto no aparezca. En el momento que yo ya tengo dado de alta un alojamiento o un alquiler de vehículos, automáticamente ya puedo operar. O sea, puedo registrar o puedo hacer esos envíos. Y fijaros bien porque también en el momento que le doy a la arroba, es muy sencillo y tengo aquí, puedo hacer rellenar formulario, que lo que hago es dar de alta cada una de las comunicaciones. Esto no me lo tengo muy trabajado porque como nosotros hemos desarrollado todo el método automático, pues no he entrado aquí y ¿cómo se dice? Lo he revisado al milímetro, pero que sepáis que a través de aquí, en rellenar formularios, cuando yo voy a generar precisamente todas las entradas de los viajeros y voy a generar también en las comunicaciones. Fijaros bien que cuando yo le doy a rellenar formulario, te aparece parte de viajeros y reserva de hospedaje. ¿Esto qué significa? Os lo digo para aquellos que lo vayáis a hacer manualmente. Esto significa los dos envíos de los que hemos estado tanto hablando. Reserva de hospedaje significa que entro una reserva y en 24 horas la tengo que comunicar. Yo entro aquí, reserva de hospedaje y comunico la reserva. ¿Vale? Si en cambio lo que estoy haciendo es el día de la entrada registrar a todos mis viajeros, le diré parte de viajeros y lo rellenaré ahí. ¿Ok? Hay formas automáticas, pero eso ya no lo he estudiado, para hacer entrada masiva. Masiva significa que tengo un documento donde tengo todas las entradas, a lo mejor en un Excel o algo por el estilo, y eso, la segunda opción, que es alta masiva de comunicaciones, me permite hacer eso. ¿De acuerdo? Pero esto siempre es de forma manual. O sea, yo tengo que confeccionar ese listado en el formato seguramente que me proporcionen aquí y lo podré meter de forma masiva. ¿Ok? Entonces, os lo digo porque esto es lo más importante que vais a necesitar, dar de alta manualmente cada uno de los partes de viajero o de las reservas de hospedaje, o bien coger el formato que ellos nos permiten utilizar para hacer un listado completo y enviarlo a lo mejor de 10 en 10, de 15 en 15 o de forma masiva. ¿De acuerdo? Podemos hacer las dos cosas. Así que, repaso, tenemos el enlace, hospederías y alquileres de vehículo, aquí. Primer punto sería para registrar nuestros alojamientos y segundo punto para registrar el envío de los partes o la comunicación de las reservas. ¿Vale? Bien, y ahora ya vamos con lo que empresas como la nuestra, habrá muchas más que hayan hecho esto, suponemos, ¿de acuerdo? Porque esto es lo lógico. Lo que nos está pidiendo muchas veces, sobre todo nuestros clientes, es que automaticemos el envío. Entonces, os lo cuento muy por encima, ¿de acuerdo? Lo que nosotros hacemos, pero que os sirva como referencia porque lo hacemos nosotros y probablemente otros muchos software. Vosotros, si al final queréis automatizar eso porque tenéis muchas entradas, muchas reservas y todo eso, lo suyo es que lo automaticéis con un software, que veáis lo que hay en el mercado, que echéis un vistazo y elijáis aquello que os resulta más práctico, más fácil o más económico, como cada uno con los criterios que quiera utilizar, ¿vale? Os voy a contar un poco cómo lo hacemos nosotros, que vuelvo a insistir, será algo muy parecido a cómo lo hacen otros propietarios, perdón, otros software. Bien, en este caso, nosotros optamos porque nuestro software, y vuelvo a insistir, no somos el único, hay más software que hacen lo mismo, realice el proceso completo. ¿De acuerdo? Imaginaos que nosotros he puesto un teclado para meter una reserva, pues que el propio sistema se comunique con las cerraduras, se comunique en este caso, por ejemplo, 2 días antes le envíe un link para que el propio usuario rellene sus datos y datos de todos los acompañantes, que eso
Con el nuevo par de viajeros ahora cobra, yo creo que mayor importancia, que sean ellos mismos los que rellenen sus datos, incluso con un sistema donde ellos pueden escanear y que el sistema automáticamente lo envíe pues, periódicamente al ministerio para que no nos pillen las demoras. Incluso que nos permita incluso la facturación automática y otra cosa que va a entrar en vigor probablemente ya el próximo año. Parece ser que está previsto que entre aproximadamente, creo que es en junio de 2025, aunque me temo que se va a retrasar, con lo cual de eso no nos tenemos que preocupar ahora, que es el envío de las facturas de forma electrónica a la agencia tributaria, ¿vale? Eso ya lo veremos más adelante si surge la ocasión y cuando realmente sea necesario hacerlo. Ahora, de momento, no es necesario, pero que sepáis que al final lo que nosotros entendemos, y creo que la mayoría de los software que están desarrollando la gestión de alojamientos, es que tenemos que incorporar todos los trámites que sean burocráticos o todos los trámites para cumplir la normativa de forma automatizada en el software para que todo lo haga por vosotros. Y eso al final ayuda muchísimo. Bien, en este caso, nosotros lo que hacemos es enviar una especie de formulario como este, como ya veíais en la pantalla anterior, donde el propio cliente puede rellenar sus datos y puede pasar a las personas para que cada uno rellene lo suyo. De tal manera que si lo hacemos bien, incluso con escaneo de documentos incorporado y todo, que vuelvo a insistir, no somos los únicos, hay más empresas que lo hacen, ¿de acuerdo? Pues ellos ya rellenan sus datos, esto es lo que nosotros denominamos pre-checking, y esto ya lo que hacemos es que estos formularios están adaptados para que cumpla la nueva normativa y para que sean obligatorios los campos que tienen que rellenar, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento en que optéis por sistemas de estos automáticos adaptados a la nueva normativa, pues veréis que básicamente es hacer lo que hacéis antes. Estos recogen los datos pasan a vuestro sistema y se envían automáticamente, en este caso ya no a la Guardia Civil, sino al Ministerio. Vale, fijaros bien, aquí os puse cómo lo manejamos nosotros. Normalmente lo que haces es que le envías automáticamente un WhatsApp. En el WhatsApp te indica, oye David, te envío el enlace del hotel, aquí podéis rellenar vuestros datos y al marcar, pues simplemente he puesto un pequeño vídeo para que veáis que para rellenar los datos es relativamente sencillo. Lo único que tienen que hacer en este caso es escanear el documento, permiten la cámara, se da el clip, ¿de acuerdo? Y ya está, ¿vale? Automáticamente tiene los datos. Falta por completar, porque aquí efectivamente ahora ya no están todos los datos y vamos a necesitar completar una serie de datos. Fijaros bien que nosotros lo hemos establecido, ¿de acuerdo? De tres formas diferentes. Y aquí entro también con la casuística de la propia normativa y que vosotros tendréis que tener en cuenta, ¿vale? La primera es cuando se trata de un adulto español. En la izquierda tenemos que poner apellido 1, apellido 2, ¿de acuerdo? De la fecha de nacimiento y efectivamente el número de soporte del documento, ¿vale? Fijaros bien que cuando nosotros el formulario lo hemos hecho de la siguiente forma. Cuando le íbamos ya a la pantalla del medio, cuando yo pongo una fecha de nacimiento y él detecta que es un menor de edad, automáticamente ya me pone parentesco y pariente. Pariente será una de las personas que ya ha rellenado sus datos y el parentesco el tipo, oye, pues soy hijo, soy primo, soy tal, ¿de acuerdo? Se rellena y punto. Y luego el número de soporte en ambos casos. Pero fijaros bien que en la última pantalla, que es cuando es extranjero. Cuando es extranjero todo esto no es necesario y lo único que me está, aunque no he cambiado los datos, pero lo he puesto que es de Albania, como podéis ver, automáticamente el apellido obligatorio es solo uno y ya no necesitamos el número de documento. Perdón, el número de documento, no, el número de soporte del documento, porque efectivamente cuando es una persona extranjera no es obligatorio introducirlo, ¿vale? El resto de datos que aparecen en la parte inferior, nosotros lo que hacemos es que permitimos que unos clientes lo copien de otro y se puedan clonar esos datos y no haga falta rellenarlos todos, ¿vale? Nosotros eso es lo que hacemos y esto también os da una idea de cómo tenemos que operar en cada caso, en un caso de un adulto, en un caso de un menor y en un caso de un extranjero. Vale, lo que os decía, evidentemente de aquí deriva toda la importancia de la digitalización, que estoy seguro que muchos de vosotros ya estáis digitalizados, para que todos estos procesos, como puede ser el envío de INE, como puede ser la facturación electrónica con el tema de Verifactur, con la nueva normativa que va a venir, para que todo esto sea automático, incluso con el tema del cálculo de impuestos de televisión, si alguno de vosotros lo tiene que ejecutar, para que todas estas funcionalidades queden incorporadas en el software y que lo haga el sistema automáticamente por vosotros, porque al final, si no, la burocracia es excesiva, ¿vale?
Pues espero no haber sido demasiado rápido. Creo que me he enrollado demasiado. ¿De acuerdo? Vamos un poco justos de tiempo. Y ahora sí voy a dejar de compartir. ¿Vale? Disculpadme que a lo mejor me he pasado de tiempo. Ujú. Y ahora sí pasamos, si te parece, Amanda, Sí, a la muchísimas pregunta. gracias, David. Yo creo que ha estado todo muy, muy bien explicado, muy en detalle. Nosotros también hemos aprendido mucho y ya tenemos alguna mano levantada. Manuel, yo creo que has levantado la mano. Y una pregunta muy sencilla, David. Venga, Manuel. La reserva es efectiva cuando el cliente hace el ingreso o cuando se hace la reserva aunque el cliente no haya hecho el ingreso? Vale, vamos a ver. Aquí esto es un pequeño detalle que sí, además es una pregunta muy pertinente, porque nosotros consideramos que la reserva es efectiva o que el contrato se ha firmado cuando tú consideres que se ha firmado. Me explico. Yo cojo y hago una reserva y esa reserva la pongo en el planning de trabajo. Estoy hablando, te lo digo a ti porque sé que trabajas con un planning, ¿de acuerdo? Tú la pones en el planning. Evidentemente nosotros no comunicamos esa reserva. ¿Por qué? Porque a lo mejor te tiene que hacer el señor un ingreso o la señora te tiene que hacer un ingreso. Y hasta que no te haga el anticipo, tú no das por confirmada esa reserva. Con lo cual, ¿cuándo esa reserva es una reserva en firme? Cuando tú la des por confirmada. Con lo cual, nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos puesto un botón. Y tú puedes ir allí y decir, esta reserva ya está confirmada, porque ya has recibido el ingreso, ya has recibido el anticipo, cada uno lo puede programar como quiera. Entonces, yo digo, oye, pues mira, yo como he puesto TPV, cada vez que me entre una reserva ya me ha pagado, con lo cual la doy por confirmada, pues yo no tengo que ir y marcarla, ya te la genera automáticamente. Pero la otra opción que es, oye, a mí hasta que no me haga el anticipo, esta reserva pues no va a ningún sitio. Pues efectivamente ahí se respeta o se debe respetar el criterio que tú tengas para que sea en Vale, fin. ok. Y una última pregunta. Yo conseguí antes de ayer, por temas de que no estaba bien, porque nuestro nombre es muy súper largo de la mancomunidad y entonces no entraba en el registro que había para ¿Cuál, darse de perdón? alta. Perdón. Yo antes de ayer me conseguí darme de alta ya en el Sí, registro sí. automático porque nuestro nombre era muy largo y excedía el número de caracteres que tenían y bueno, llevábamos un mogollón de tiempo para que lo cambiasen. Lo han cambiado, somos así de raros. Y lo que pasa es que y una vez que he hecho eso, ¿qué pasa? Yo no Nada. he recibido ningún correo electrónico ni nada de nada. Sí, lo tienes que haber Yo recibido. no, Sí, cuando, me he descargado dos PDF en el que pone que me he registrado, que nos hemos pues, registrado, te tenía que haber llegado un correo. Fíjate, pero no me ha llegado. pues, Manuel, ¿has visto el vídeo que nosotros hemos hecho? Donde aparece ahí Sí, al sí, finalizar, te la aparece el clave, y identificador. por eso te lo pregunto, porque sé que tendría que haber recibido un identificador y una clave, Pues, pero no he recibido. He mirado spam, he mirado todo y no me ha llegado nada. pues te tiene que llegar, por ahí te pone el identificador de tu alojamiento. ¿De acuerdo? Que son Pero datos tarda varios días, porque yo solo hice antes de No, ayer. era instantáneo. Es automático. Sí, es Y instantáneo. Con lo cual, si no te ha llegado, yo solicitaría, oye, necesito el identificador. Acuérdate de los datos que tienes para rellenar. Los dos primeros son los que te vienen en ese correo. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, yo lo consultaría. A ver, daros cuenta que me consta que esta plataforma ha tenido ciertos problemas porque es una plataforma enorme la que están haciendo y es nueva. Y entonces, pueden pasar de todo. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo reclamaría. Yo tengo dos documentos, uno que me descarga, uno que se llama Registro de Identidades y Establecimientos, que es hospedaje, actividad de hospedaje, con todos nuestros datos, uno, que eso es lo que me dio para descargarme, y Claro, pues otro que son espérate, los... espérate, Manuel, fíjate, los dos datos, comprueba lo siguiente antes de hacer nada. Comprueba Ujú, entonces que esos dos datos que nosotros solicitamos, que son los identificadores de tu alojamiento, y que esos dos datos ujú. vienen en esos documentos. Si vienen en esos documentos, no necesitan más nada. ¿De acuerdo? Es Vale, que bueno, de todas maneras, no me queda con una mañana, captura, me vais a disculpar porque tenía que haber cogido una captura para que sepáis cuáles son los dos datos que te proporciona y los dos datos que te vienen cuando activas el envío telemático, el envío automático, vaya. Y esos son vale, a lo cuatro mejor hay datos. algo que no he hecho bien. De todas maneras, por no robar más tiempo, mañana os llamo y Vale, se lo explico tranquilamente, vale, ¿vale? perfecto. Muchas Más que gracias, tengo, Manuel. venga, de nada a vosotros, como Gracias. siempre, chao. Isabel, Sí, yo tenía una pregunta porque ya me he dado de alta para probar un poquito. Entonces, en el parte previo, digamos, primer parte que se tiene que mandar, se tiene que indicar el método de pago. Que ya, si tengo una reserva cualquiera por teléfono, bueno, se puede preguntar. Pero luego es que en el parte definitivo,
hay que poner el método de pago, esa tarjeta, el número de tarjeta, la caducidad. No es obligatorio. Sí, sí, es que lo probé. Sí, sí, he probado, he dado de alta una reserva, ayer tenía la entrada y allí me podía número de tarjeta, caducidad, si no, no me dejaba Claro, avanzar. vamos a ver. Eso no es que sea ilegal, es absolutamente ilegal. No es que sea un poco ilegal, es absolutamente ilegal. Entonces, yo os lo digo porque nosotros, en la normativa telemática, que es en la que nosotros hemos contemplado, hemos visto lo que son obligatorios y eso que en principio lo era, lo han quitado. ¿Qué es lo que pasa? Si lo tienen puesto como obligatorio, es un fallo de la web. Eso no puede ser obligatorio. ¿Por qué? Porque tú no puedes dar la tarjeta a un tercero. ¿De acuerdo? Es absolutamente ilegal. Pero ellos lo saben. De hecho, esto aparecía en la primera normativa de comunicación, aparecía como obligatorio y luego lo quitaron. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, yo creo que debe ser algún fleco que se ha quedado por ahí. Porque ya os digo, es absolutamente ilegal mandar los datos de una tarjeta de un tercero. Eso contraviene toda la normativa europea. Entonces, simplemente que lo sepáis y lo que sí os puedo garantizar es que de forma telemática eso no se tiene que enviar. ¿Vale? Por eso, los datos que yo os he puesto ahí están sacados de esa normativa donde nosotros hemos adaptado los envíos automáticos y de esos eran los únicos campos obligatorios que había. Entonces, el tipo de pago que te aparece al principio, nosotros enviamos otros o enviamos lo que sea. Quiero decir, tú date cuenta que el tipo de pago que te ponen en un momento dado puede ser que el cliente te vaya a pagar por transferencia una parte y el otro en efectivo. Claro, ¿Vale? O sea, quiero decir que aquí hay un sinsentido que yo creo claro, que tarde o porque temprano tendrán que Booking arreglar. va a poner tarjeta de crédito porque la va a coger como seguridad, pero a lo mejor la persona aquí cuando me viene me va a pagar en efectivo. Claro, o a ti te O paga sea, por tarjeta de crédito 100 euros y otros 100 euros porque y lo cuando tiene son poco y te lo grupos, quiere vamos, ni gastar. hablar. Los grupos, que no, cada uno paga Claro, como... efectivamente. Por eso te digo que, vamos a ver, esta normativa la ha desarrollado gente que no tiene ni idea de hospedería, eso está clarísimo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no saben toda esta casuística que hay. Entonces, si lo En la supieran, Guardia Civil que consultamos la Guardia Civil y nos dieron una charla y dijo que sí había que poner la tarjeta o el número de cuenta, ¿eh? no, pues nada, ya te lo Nos digo dijo yo que que sí, que era obligatorio. sí, pues será obligatorio en el formulario, pero tú ahora mismo te coges a un cliente y le pides la tarjeta de crédito y a lo mejor hasta te denuncia. Te lo digo porque conocemos casos. ¿Por qué? Porque estás extralimitando en tus funciones. Tú no le puedes pedir una tarjeta de crédito ni puedes coger su DNI y hacer una fotocopia. Hay muchas cosas que no puedes hacer. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenéis que tener en cuenta es que de forma telemática nosotros no estamos obligados a enviarlo. Eso es segurísimo porque nosotros lo estamos enviando ya y en ningún caso enviamos la tarjeta. Ahora bien, en la primera normativa que sacaron sí que aparecía como obligatorio. Y claro, yo creo que la Guardia Civil, en este caso que os ha explicado el tema, se ha cogido el manual inicial y de ahí no salen. Pero evidentemente eso no puede ser así, simplemente porque además es que es Con lo ilegal. cual, este campo no hay que rellenarlo, dejarlo así Claro, y yo, bueno, el problema con este tema es que a mí manualmente como dicen, me es que pilláis. manualmente, yo lo hice manualmente y me lo pedía. Si pedía Claro, tarjeta de crédito, me pedía el número de tarjeta y la claro, caducidad efectivamente. y Si todo. ellos tienen los campos puestos desde el principio para que eso sea obligatorio, Y con pues asterisco, con lo cual obligatorio. no se habrán dado cuenta de quitarlo. Pero yo os digo que telemáticamente no es obligatorio. Nosotros lo estamos enviando y en ningún caso enviamos el número de tarjeta. Vale, ¿Vale? vale. Entonces, eso Bueno, yo creo, me da la sensación que son problemas como diríamos, problemas del directo, que están actuando sobre la marcha y se van a encontrar de estos un montón de problemas, ¿de acuerdo? Que tendrán que subsanar, ¿vale? Es más, yo me atrevería a enviarles un comunicado y decirles, oye, mira, he pedido la tarjeta al cliente y se ha negado a dármela, como es lógico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no quiere darme la tarjeta. Yo le paso por un TPV, lo hago, pero yo no pido la tarjeta, no solicito la tarjeta, ¿de acuerdo? De hecho, nosotros, como empresas, tenemos una normativa específica, y es súper estricta, que se llama PCI, que es lo que es una normativa que además cuesta un dineral, y para guardar las tarjetas, por ejemplo, que vienen de Booking, para que el propietario pueda cobrar, tenemos que cumplir una serie de requisitos que son infames muchas veces. ¿Pero por qué? Porque son datos muy sensibles y no los puede manejar cualquiera. A mí no me puede dar una tarjeta si un cliente no quiere la tarjeta. Y vamos, solo faltaba que nos dieran el PIN también, ¿de acuerdo? ya no, Así que yo creo que en ese sentido, si tenéis alguna duda, consultarlo. Y si no, ya os digo, telemáticamente no es obligatorio enviarlo. no. Gracias, David. Perdona, otra cosita. Si es a través de tarjeta y tú no lo ves claro, a lo mejor puedes rellenar otro método de pago. Y Sí, punto. sí, sí. Y se acabó.
Ya ¿vale? está. Que está Perdón. tal. Muy bien, muchas gracias. Mariluz. Hola, muchas gracias por la buena conferencia que nos has dado y la verdad es que a mí me ha aclarado un montón de cosas. Pero yo en mi caso represento a la Red Andaluza de Centros de Educación Ambiental y tenemos estancias de un día de menores que no se quedan a dormir. Supongo que esos no los tenemos que registrar. Claro, yo creo que en este caso la normativa es para hospedaje, si no hospedaje nada, Vale. por Pero luego supuesto. tenemos estancia de varios días con menores, pero que no vienen con familiares, que vienen con docentes. Sí, tenéis que Ahí el poner que es, parentesco que sí, ponemos docente sí, efectivamente, es en o este caso tutor. alumno, Alumno y tutor. Y claro, luego también efectivamente. tenemos campamentos que no vienen ni con docentes ni con tutor, bien los mandan los padres y son menores. Entonces ahí tenemos que igualmente hacer el Yo, listado. yo pienso que tal cual deberéis hacer una consulta Ya, para establecer qué parentesco. No por nada, sino porque no me atrevería a decirte que lo hagas de una forma u otra, porque lo más seguro es que me tiras la pata. Pero yo en este caso, en el caso de los campamentos, clarísimamente, porque sí que hay unos responsables en el campamento, pero esos responsables en el con campamento, nosotros con esta en la legislación tú no los estás registrando, ¿de acuerdo? Con lo cual no puedes establecer el parentesco con alguien, ¿vale? Salvo que eso lo es. registres. Entonces, Ujú. como no tengo un hermano o un amigo, no lo sé. Por eso te digo que yo este tema sí que lo consultaría al ¿A quién ministerio, lo a ver qué consulta? solución da. ¿A quién elevamos la consulta? Directamente al propio ministerio, yo Ujú. creo que en el formulario al daros de alta, creo que había uno de los botones, si creo Sí, recordar, lo que pasa es que no he entrado dentro. Había vale, algo para consultar o tal, a través de ahí yo lo haría. vale. Ok, gracias. ¿Sí? El Casar del siguiente. Puente. Hola, buenas tardes. Sí, mira, yo tenía una consulta. Muchas de las reservas que entran por OTA, yo por ejemplo veo el planning y nos entran como pre-reserva. Entonces, entiendo que esos, el OTA que corresponda, Booking, Airbnb o lo que sea, lo ha comunicado ya al ministerio. Claro, Eh, efectivamente. El tema, tenemos, perdón, sí, disculpa. eh, ¿se puede acceder a los datos que ha comunicado un OTA de tu alojamiento? ¿Está previsto No, eso? No, no. no, No, no no, hay manera. ellos, primero, esta pregunta o algo, a una pregunta parecida nos hicieron. O sea, si llega a tu alojamiento una reserva de una OTA y esa OTA no la ha comunicado, porque muchas veces nos decía Joroba, que a mí me gustaría saber si lo ha comunicado. No te preocupes, el problema no lo tienes tú, lo tiene la OTA. ¿De acuerdo? Porque ellos tienen obligación de comunicar esa reserva. Con lo cual puedes estar muy tranquila que si te viene una reserva de Booking, el responsable de no haberlo comunicado es Booking. Tú no tienes ningún problema. Tú Vale. estás haciendo bien o acogiéndote bien a la normativa y estás haciéndolo correctamente. No tienes ningún problema. Vale, y luego por otro lado, yo por ejemplo, nosotros utilizamos mucho el envío automático del pre-check-in a los clientes y por ejemplo ahí detectamos que cuando se escanea el documento, que es lo que hace la mayoría de la gente que se maneja con los móviles, no coge la provincia. Consultamos esto y lo que nos indicaron es que es un tema de que la provincia no está en el código de barras del DNI. En el ¿Y MRZ, esto cómo, qué previsión, o sea, hay alguna previsión, no, análisis posible, solución o algo? Porque si no, al final la sí, provincia en el vamos a ver. 90% de los casos se queda vacía. La gente te Sí, pone la localidad y la provincia queda vacía. Tienes que ir claro, manualmente y si no rellenas bien la provincia, a veces queda error en los envíos. vale. Como el sexo también. Sí, pero el Eh, sexo sí está. El el sexo sex- está, en el MRZ está. ¿De acuerdo? pues Entonces, no lo coge. sí, hay veces que puede ser que no lo coja o tal, pero yo te cuento cómo funciona esto. Bien. Nosotros, evidentemente, el tema de la falta de datos y que le tengan que rellenar, nosotros lo solucionamos de la siguiente forma. Evidentemente, todo esto no es infalible porque siempre hay problemas. Nosotros lo que hacemos es o enviamos en el tema del pre-checking, que lo podéis hacer, vuelvo a insistir que nuestra herramienta no deja de ser una más del mercado. Hay otras herramientas que también hacen lo mismo y lo solucionan básicamente de la misma manera. Entonces, nosotros lo que hacemos con el tema del pre-checking es enviar el registro de viajeros, ¿vale? Si algún dato es Sí, obligatorio, lo ponemos obligatorio.
O sea, se tiene que rellenar obligatoriamente. De hecho, incluso imagínate, porque nosotros personalizamos para cada alojamiento, personalizamos su formulario. Si el formulario, imagínate que tú tuvieras nuestro software y no Lo tengo, estuviera lo eso, tengo. ¿qué? Pues ese campo, si mandas el pre-checking, podemos hacer desactivar el escaneo, porque muchas veces el escaneo, el propietario sabe escanear perfectamente el MRZ, pero no sabe escanear quiero decir, el cliente no sabe escanearlo, lo hace como buenamente pueda y a veces aparecen unas barbaridades ahí tremendas. Entonces, a algunos clientes le hemos desactivado el MRZ, ¿de acuerdo? El escaneo, y lo que hacemos es que le obligamos a rellenar X puntos. Lo que pasa es que a lo mejor tú tienes el de la Guardia Civil, ¿puede ser? Te lo digo Sí, yo porque, tengo la Guardia Civil, sí, sí, sí. claro, porque una O sea, vez que bueno, el está... parte de la Guardia Civil, dices, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Sí. Entonces, Y ahí el sexo es obligatorio. claro, efectivamente, y es que tiene que ser obligatorio, pero el MRZ normalmente lo debe leer, o sea, no tiene problema de lectura. Pero sí que es cierto que como los escaneos se producen de esta manera, muchas veces tenemos que echar un vistazo y ver que está relleno. Nosotros en los nuevos, con el ministerio, vamos a poner todos los campos que sean obligatorios, los vamos a poner obligatorios. ¿Para qué? Para que el cliente no pueda firmarlo si no lo ha rellenado todo. ¿De acuerdo? Ya está. Y es que no hay otra fórmula y decir, oye, mira, lo tienes que rellenar y si no lo rellenas, pues que sepas que te va a saltar. Lo que hemos tenido problemas normalmente suelen ser con los DNI, porque el DNI, ya sabéis que el DNI español lleva una combinación y esa combinación, eh, si no está bien escrito, pues te salta, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros esa combinación no la tenemos en cuenta porque como se pueden poner pasaporte y se puede poner de DNI extranjeros y todo eso, pues tiene su aquel, ¿de acuerdo? Y controlarlo no es que sea difícil, sino que el cliente muchas veces se vuelve loco porque no sabe por qué no le entra el pasaporte o no le entra el DNI. Ujú. Entonces, eso suele dar un poquito más de quebraderos de cabeza. Pero todo lo demás basta con ponerlo obligatorio y obligarlo a que lo rellene y vamos a pasar toda esta tarea, y os lo digo con total sinceridad, se lo vamos a pasar al cliente para que lo rellene él. Por ejemplo, en algunos apartamentos lo que hacen es que, por ejemplo, el código de llaves no aparece hasta que no tienen bien rellenos todos los datos. ¿De acuerdo? Entonces, hasta que no lo tienen bien relleno, no pueden hacer el check-in o no han completado el check-in, con lo cual no le devuelven las llaves de los códigos. Os digo para que veáis que al final todo esto cada vez va evolucionando más y al final se automatiza para obligar a que se produzca efectivamente ese proceso y que lo haga el cliente, que es el que se sabe los datos y le cuesta 5 minutos. Pero cuando se hace el escaneo, al final del proceso el cliente tiene que firmar. Ahí no se valida que estén todos los datos obligatorios, entiendo, porque yo, Claro, vamos, sí, eso es simplemente porque date cuenta que nosotros personalizamos los formularios. Eso es simplemente porque en tu formulario no lo tienes como obligatorio. Tú lo ah, único que tienes que hacer es llamar y que te pongan como obligatorio el ah, campo y ya ahí está. tengo que llamar, no lo puedo parametrizar yo. Vale, No, no, te lo tenemos que hacer nosotros, vale, 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 pues ya lo ¿vale? reviso entonces, de acuerdo. Vale, pero sin problema, tú llamas sin problema, le dices, oye, mira, estoy teniendo problemas con esto porque la gente no me lo rellena, por favor, ¿me lo podéis poner como obligatorio? Y ya está. De acuerdo, gracias. Muy bien. María, Hola, buenas tardes, David. Gracias por lo primero, gracias por tu información. Y quería comentarte el tema que comentabas antes de ser profesional o no profesional. Esto depende como creo entender, del Ministerio del Interior. Nada que ver con turismo ni nada de eso. O sea, sería ahí donde tendrían que decirnos si estamos Yo, de profesionales o no. Claro, ahí de verdad que me genera un poco de duda. Yo creo que esto es administración autonómica, no es ministerio, ¿de acuerdo? Creo que debe ser porque es que es igual que con el tema de las casas rurales, que ya sabes que en algunas autonomías tienes que ser autónomo, en otras no hace falta, en otras simplemente te tienes que registrar. A mí me genera un poco de duda ese tema. Evidentemente, lo primero, a lo mejor para resolverlo, sería preguntar al propio ministerio y decirle, oye, ¿dónde me pueden decir si mi alojamiento es o mi actividad es profesional o no? ¿De acuerdo? Porque me parece que es muy parca la explicación, solamente así. ¿De acuerdo? Sí, por Genera eso, porque muchas aquí dudas. de antes, bueno, yo estaba de profesional o lo quitaron y bueno, yo soy de Cantabria Mm. y bueno, pues tampoco sé Hombre, es exactamente. que además es que tus obligaciones cambian, con lo cual lo primero que tienes que saber es si tu actividad es profesional o no lo es, o está considerado como tal. Yo supongo que debe ser, bajo mi punto de vista, tiene que ser tu comunidad autónoma la que determine eso.
porque ya os digo, por el tema de legislación, pero ante la duda también lo que tú estás diciendo me parece interesante, que es preguntar al ministerio, oye, yo soy cántabro, dónde debería informarme si mi actividad es o no profesional? Vale, pues muy bien, muchas gracias. Cuando tenga un hueco intento recuperar las claves del ministerio, que es algo que estoy segura que ya estoy dada de alta. Porque Bien, me parece que hay algún... Alguien está hablando con el micrófono abierto. Bien, bien. Muy bien. Pues, Eduardo. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero daros las gracias por el webinar, que ha sido muy interesante. A mí se me plantea una duda. Yo soy director de 2 hoteles en diferentes provincias, en diferentes comunidades autónomas. Cada uno opera con un CIF y una razón social diferente. Claro, los envíos de los partes de viajeros actualmente se hacen desde las recepciones. Yo voy a necesitar que las personas de recepción tengan el acceso al certificado digital de la mercantil. Eso es una pregunta muy pertinente. ¿De acuerdo? Justamente en hotelería no es la primera vez que nos lo preguntan. Efectivamente. Oye, ¿qué pasa? ¿Que tienen que tener mi certificado digital en recepción? Eso es realmente gordo. ¿De acuerdo? Imagínate que Claro, yo como profesional doy de alta a mis alojamientos y efectivamente lo he hecho con mi clave, mi certificado digital o con lo que sea. Y ahora tienen que acceder, pues esta pregunta ya, ya lo, ya ha salido a la luz y yo ahí ya no te puedo decir nada. Yo creo que esta pregunta la deberíais remitir al ministerio porque efectivamente si el ingreso de estos datos lo hacéis de forma manual y lo hacéis uno por uno y lo hacéis desde recepción, evidentemente tienen que ir con vuestros certificados digitales de la empresa o de quien sea. O sea, tiene que ir con vuestro certificado digital y puede acceder a datos que no tienen nada que ver porque efectivamente están entrando como si fuerais vosotros. Con lo cual, mi consejo es que lo trabajéis a través de una herramienta. Ese sería mi consejo. No significa que esté bien hecho, porque lo bien hecho es que puedan entrar desde recepción de otra forma y puedan rellenar los datos. Eso sería lo correcto y yo te aconsejaría que también que hicieras esa consulta. Porque de acuerdo. de forma hotelera, o sea, ha habido otros hoteles que nos han preguntado lo mismo. Pero ya te digo, yo mi consejo, utiliza una herramienta. No, déjate de tal, porque es que efectivamente están invadiendo tu privacidad y tus datos. Claro, sí, bueno, también lo que se me ocurre es hablar con nuestro proveedor del PMS, que ellos seguramente estén puestos, trabajan a nivel nacional, entonces no creo que haya ningún problema. Pero Claro, bueno, efectivamente. Yo pienso que esa sería, la idea es automatizarlo todo y una vez que lo quedas claro. automatizado ya sabes que los envíos telemáticos que nosotros hacemos o que hace tu PMS seguramente no tengan ningún tipo de problema y lo hacemos ya con claves y no hay acceso posible, ¿vale? Claro, perfecto, muchísimas gracias. Nada, a ti. Gracias por preguntar y así nos ayuda también a aclarar seguramente a otros participantes las dudas que puedan tener. Os he comentado que, aunque habéis puesto preguntas en el chat, hacedlas mejor directamente abriendo micrófono porque yo ya la verdad que no sé las que se han respondido y las que no. Si tenéis alguna duda, levantáis la mano. Si no sabéis cómo levantar la mano, directamente abrid el micrófono y podéis hacer la consulta. Y si no hay más consultas, pues podemos dar por finalizada el webinar. Muchísimas gracias, David. No, muchas gracias a Claramente ha vosotros. sido de gran ayuda para muchos de los alojamientos, ya sean vinculados a la Asociación de Ecoturismo en España y soy ecoturista, como los que no. El caso es ayudar a todos, a todo el sector a seguir avanzando y esperemos haya sido de utilidad. Muchas gracias, David. Estupendo, ha sido un placer.